Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza. 11. ¿Impotencia divina? Pregunta. Sin embargo, es muy conocida la objeción que muchos plantean. De este modo, la pregunta sobre el dolor y el mal del mundo no se afronta de verdad, sino que solo se pospone. De hecho, la fe afirma que Dios es omnipotente. ¿Por qué entonces no ha eliminado y sigue sin eliminar el sufrimiento del mundo que Él ha creado? ¿No estaremos aquí ante una especie de impotencia divina, como dicen incluso personas de sincera aunque atormentada religiosidad? Respuesta. Sí, en cierto sentido, se puede decir que frente a la libertad humana Dios ha querido hacerse impotente. Y puede decirse a sí mismo que Dios está pagando por este gran don que ha concedido a un ser creado por Él a su imagen y semejanza. Él permanece coherente ante un don semejante y por eso se presenta ante el juicio del hombre, ante un tribunal usurpador que le hace preguntas provocativas. ¿Es verdad que eres un rey? ¿Es verdad que todo lo que sucede en el mundo, en la historia de Israel, en la historia de todas las naciones, depende de ti? ¿Sabemos cuál es la respuesta que Cristo dio a esa pregunta ante el tribunal de Pilato? Para eso nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero entonces, ¿qué es la verdad? Y aquí acaba el proceso judicial, aquel dramático proceso en el que el hombre acusó a Dios ante el tribunal de la propia historia. Proceso en el que la sentencia no fue emitida conforme a verdad. Pilato dice: yo no encuentro en él ninguna culpa. Y un momento después ordena: prendedlo vosotros y crucificadlo. De este modo se lava las manos del asunto y hace recaer la responsabilidad sobre la violenta muchedumbre. Así pues, la condena de Dios por parte del hombre no se basa en la verdad, sino en la prepotencia, en una engañosa conjura. ¿No es exactamente esa la verdad de la historia del hombre? ¿La verdad de nuestro siglo? En nuestros días, semejante condena ha sido repetida en numerosos tribunales, en el ámbito de regímenes de opresión totalitaria. Pero no se repite igualmente en los parlamentos democráticos cuando, por ejemplo, mediante una ley emitida regularmente, se condena a muerte al hombre aún no nacido. Dios está siempre de parte de los que sufren. Su omnipotencia se manifiesta precisamente en el hecho de haber aceptado libremente el sufrimiento. Hubiera podido no hacerlo. Hubiera podido demostrar la propia omnipotencia incluso en el momento de la crucifixión. De hecho, así se lo proponían. Baja de la cruz y te creeremos. Pero no recogió ese desafío. El hecho de que haya permanecido sobre la cruz hasta el final, el hecho de que sobre la cruz haya podido decir, como todos los que sufren: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este hecho ha quedado en la historia del hombre como el argumento más fuerte. Si no hubiera existido esa agonía en la cruz, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. Sí, Dios es amor, y precisamente por eso entregó a su Hijo, para darlo a conocer hasta el fin como amor. Cristo es el que amó hasta el fin. Hasta el fin quiere decir hasta el último respiro. Hasta el fin quiere decir aceptando todas las consecuencias del pecado del hombre, tomándolo sobre sí como propio. Como había afirmado el profeta Isaías, cargó con nuestros sufrimientos. Todos estábamos perdidos como ovejas, cada uno iba por su camino, y el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El varón de dolores es la revelación de aquel amor que lo soporta todo, de aquel amor que es el más grande. Es la revelación de que Dios no solo es amor, sino que además derrama amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. En definitiva, ante el crucificado,
cobra en nosotros preeminencia el hombre que se hace partícipe de la redención frente al hombre que pretende ser encarnizado juez de las sentencias divinas, en la propia vida y en la de la humanidad. Así pues, nos encontramos en el centro mismo de la historia de la salvación. El juicio sobre Dios se convierte en juicio sobre el hombre. La dimensión divina y la dimensión humana de este acontecimiento se encuentran, se entrecruzan y se superponen. No es posible no detenerse aquí. Desde el monte de las bienaventuranzas, el camino de la buena nueva lleva al Gólgota y pasa a través del monte Tabor, es decir, del monte de la transfiguración. La dificultad del Gólgota, su desafío, es tan grande que Dios mismo quiso advertir a los apóstoles de todo lo que debía suceder entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. La elocuencia definitiva del Viernes Santo es la siguiente: hombre, tú que juzgas a Dios, que le ordenas que se justifique ante tu tribunal, piensa en ti mismo. Mira si no eres tú el responsable de la muerte de este condenado, si el juicio contra Dios no es en realidad un juicio contra ti mismo. Reflexiona y juzga si este juicio y su resultado, la cruz y luego la resurrección, no son para ti el único camino de salvación. Cuando el arcángel Gabriel anunció a la Virgen de Nazaret el nacimiento del Hijo, revelándole que su reino no tendría fin, era ciertamente difícil prever que aquellas palabras preludiaban tal futuro, que el reino de Dios en el mundo se tendría que realizar a un precio tan alto, que desde aquel momento la historia de la salvación de toda la humanidad tendría que seguir un camino semejante. ¿Solo desde aquel momento? ¿O también desde el inicio? El evento del Gólgota es un hecho histórico. Sin embargo, no está limitado ni en el tiempo ni en el espacio. Alcanza el pasado hasta el principio y se abre al futuro hasta el término mismo de la historia. Comprende en sí mismo lugares y tiempos, comprende a todos los hombres. Cristo es lo que se espera y es, al mismo tiempo, el cumplimiento. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el que esté establecido que podamos salvarnos. El cristianismo es una religión de salvación, es decir, soteriológica, para usar el término que usa la teología. La soteriología cristiana se centra en el ámbito del misterio pascual. Para poder esperar ser salvado por Dios, el hombre tiene que detenerse bajo la cruz de Cristo. Luego, el domingo después del Sábado Santo, tiene que estar ante el sepulcro vacío y escuchar, como las mujeres de Jerusalén: no está aquí, ha resucitado. Entre la cruz y la resurrección está contenida la certeza de que Dios salva al hombre, que Él lo salva por medio de Cristo, por medio de su cruz y de su resurrección. XII. Así nos salva. Pregunta. El Santo Padre no ignora que en la cultura actual nosotros, la gente corriente, corremos el riesgo de no comprender siquiera el verdadero significado de las propias bases en que se apoya el planteamiento cristiano. Le pregunto, pues, para la fe, ¿qué significa salvar? ¿En qué consiste esa salvación que, como usted repite, es el corazón mismo del cristianismo? Respuesta. Salvar significa liberar del mal. Aquí no se trata solamente del mal social, como la injusticia, la opresión, la explotación, ni solamente de las enfermedades, de las catástrofes, de los cataclismos naturales y de todo lo que en la historia de la humanidad es calificado como desgracia. Salvar quiere decir liberar del mal radical, definitivo. Semejante mal no es siquiera la muerte. No lo es si después viene la resurrección. Y la resurrección sucede por obra de Cristo, por obra del Redentor. La muerte cesa de ser un mal definitivo, está sometida al poder de la vida. El mundo no tiene un poder semejante. El mundo, que puede perfeccionar sus técnicas terapéuticas en tantos ámbitos,
no tiene el poder de liberar al hombre de la muerte. Y por eso el mundo no puede ser fuente de salvación para el hombre. Solamente Dios salva, y salva a toda la humanidad en Cristo. El mismo nombre de Jesús, Yeshua, Dios que salva, habla de esta salvación. En la historia llevaron este nombre muchos israelitas, pero se puede decir que solo pertenecía a este hijo de Israel, que tenía que confirmar su verdad. ¿No soy yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Un Dios justo y salvador no lo hay fuera de mí. Salvar quiere decir liberar del mal radical. Semejante mal no es solamente el progresivo declinar del hombre con el paso del tiempo y su abismarse final en la muerte. Un mal aún más radical es el rechazo del hombre por parte de Dios, es decir, la condenación eterna como consecuencia del rechazo de Dios por parte del hombre. La condenación es lo opuesto a la salvación. La una y la otra se unen con el destino del hombre a vivir eternamente. La una y la otra presuponen la inmortalidad del ser humano. La muerte temporal no puede destruir el destino del hombre a la vida eterna. ¿Y qué es esta vida eterna? Es la felicidad que proviene de la unión con Dios. Cristo afirma: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que has enviado, Jesucristo. La unión con Dios se actualiza en la visión del ser divino cara a cara, visión llamada beatífica, porque lleva consigo el definitivo cumplimiento de la aspiración del hombre a la verdad. En vez de tantas verdades parciales, alcanzadas por el hombre mediante el conocimiento precientífico y científico, la visión de Dios cara a cara permite gozar de la absoluta plenitud de la verdad. De este modo es definitivamente satisfecha la aspiración humana a la verdad. La salvación, sin embargo, no se reduce a esto. Conociendo a Dios cara a cara, el hombre encuentra la absoluta plenitud del bien. La intuición platónica de la idea de bien encuentra en el cristianismo su confirmación ultrafilosófica y definitiva. No se trata aquí de la unión con la idea de bien, sino de la unión con el bien mismo. Dios es ese bien. Al joven que preguntaba: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?, Cristo le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Como plenitud del bien, Dios es plenitud de la vida. La vida es en Él y es por Él. Esta es la vida que no tiene límite de tiempo ni de espacio. Es vida eterna, participación en la vida de Dios mismo, y se realiza en la eterna comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El dogma de la Santísima Trinidad expresa la verdad sobre la vida íntima de Dios e invita a que se la acoja. En Jesucristo el hombre es llamado a semejante participación y es llevado hacia ella. La vida eterna es precisamente esto. La muerte de Cristo da la vida porque permite al creyente tomar parte en su resurrección. La resurrección misma es la revelación de la vida que se confirma más allá de los confines de la muerte. Cuando aún no había muerto y resucitado, Cristo resucitó a Lázaro y antes de hacerlo sostuvo aquella significativa conversación con sus hermanas. Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cristo responde: tu hermano resucitará. Marta replica: sé que resucitará en el último día. Y Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Estas palabras dichas con ocasión de la resurrección de Lázaro contienen la verdad sobre la resurrección de los cuerpos obrada por Cristo. Su resurrección y su victoria sobre la muerte abrazan a todo hombre. Somos llamados a la salvación, somos llamados a la participación en la vida que se ha revelado mediante la resurrección de Cristo.
Según San Mateo, esta resurrección debe estar precedida por el juicio sobre las obras de caridad que se hayan llevado a cabo o, al contrario, no realizado. Como consecuencia del juicio, los justos son destinados a la vida eterna. Existe también el destino a la condenación eterna, que no es otra cosa que el definitivo rechazo de Dios, la definitiva ruptura de la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ella no es tanto Dios quien rechaza al hombre como el hombre quien rechaza a Dios. La eterna condenación está claramente afirmada en el Evangelio. ¿En qué medida encuentra su cumplimiento en la vida de ultratumba? Esto, en definitiva, es un gran misterio. No es posible, sin embargo, olvidar que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La felicidad que brota del conocimiento de la verdad, de la visión de Dios cara a cara, de la participación de su vida, esta felicidad es tan profundamente acorde con esa aspiración que está inscrita en la esencia del hombre, que las palabras que acabo de citar de la primera carta a Timoteo quedan plenamente justificadas. El que ha creado al hombre con esta fundamental inclinación no puede comportarse de modo distinto a cuanto está escrito en el texto revelado. No puede no querer que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El cristianismo es una religión salvífica soteriológica. La soteriología es la de la cruz y la de la resurrección. Dios quiere que el hombre viva. Se acerca a él mediante la muerte del Hijo para revelarle la vida a la que le llama en Dios mismo. Todo hombre que busque la salvación, no solo el cristiano, debe detenerse ante la cruz de Cristo. ¿Aceptará la verdad del misterio pascual o no? ¿Creerá? Esto es ya otra cuestión. Este misterio de salvación es un hecho ya consumado. Dios ha abrazado a todos con la cruz y la resurrección de su Hijo. Dios abraza a todos con la vida que se ha revelado en la cruz y en la resurrección y que se inicia siempre de nuevo por ella. El misterio está ya injertado en la historia de la humanidad, en la historia de cada hombre, como queda significado en la alegoría de la vid y los sarmientos recogida por Juan. La soteriología cristiana es soteriología de la plenitud de vida. No es solamente soteriología de la verdad descubierta en la revelación, sino que al mismo tiempo es también soteriología del amor. En un cierto sentido es, en primer lugar, soteriología del amor divino. Es sobre todo el amor el que posee poder salvífico. El poder salvífico del amor, según las palabras de San Pablo en la carta a los Corintios, es más grande que el puro conocimiento de la verdad. Estas son, pues, las tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y la caridad, pero de entre ellas la más grande es la caridad. La salvación por medio del amor es al mismo tiempo participación en la plenitud de la verdad y también en la plenitud de la belleza. Todo esto es Dios. Dios ha abierto todos estos tesoros de vida y de santidad ante el hombre en Jesucristo. El hecho de que el cristianismo sea una religión soteriológica se manifiesta en la vida sacramental de la Iglesia. Cristo, que vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia, abre ante nosotros las fuentes de esa vida. Lo hace de modo especial por medio del misterio pascual, de la muerte y la resurrección. A él están unidos tanto el bautismo como la Eucaristía, sacramentos que crean en el hombre un germen de vida eterna. En el misterio pascual, Cristo ha fijado el poder de regeneración en el sacramento de la reconciliación. Después de la resurrección, dijo a los apóstoles: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados». El hecho de que el cristianismo sea una soteriología tiene también su expresión en el culto. En el centro de todo el opus laudus, trabajo de alabanza, está la celebración de la resurrección y de la vida.
La Iglesia oriental, en su liturgia, se centra fundamentalmente en la resurrección. La Iglesia occidental, aún manteniendo la primacía de la resurrección, ha ido más lejos en dirección a la pasión. El culto a la cruz de Cristo ha modelado la historia de la piedad cristiana y ha dado lugar a los más grandes santos que hayan salido del seno de la Iglesia a lo largo de los siglos. Todos, comenzando por San Pablo, han sido amantes de la cruz de Cristo. Entre ellos ocupa un lugar especial San Francisco de Asís, aunque no solo él. No hay santidad cristiana sin devoción a la pasión, como no hay santidad sin el primado del misterio pascual. La Iglesia oriental atribuye una gran importancia a la fiesta de la Transfiguración. Los santos ortodoxos manifiestan sobre todo este misterio. Los santos de la Iglesia católica no raramente fueron estigmatizados, empezando por Francisco de Asís. Llevaron en sí mismos la señal física de su semejanza con Cristo en su pasión. De este modo, en el transcurso de 2000 años, se ha ido formando esta gran síntesis de vida y de santidad, cuyo centro es siempre Cristo. A pesar de toda su orientación hacia la vida eterna, hacia esa felicidad que se encuentra en Dios mismo, el cristianismo, y especialmente el cristianismo occidental, no ha sido nunca una religión indiferente con respecto al mundo. Ha estado siempre abierto al mundo, a sus interrogantes, a sus inquietudes, a sus expectativas. Esto queda expresado de modo especial en la Constitución Gaudium et Spes, debida a la iniciativa personal de Juan XXIII. Antes de morir, el Papa Roncalli tuvo aún tiempo de entregarla al concilio como deseo personal suyo. El ayornamiento no es sólo la renovación de la Iglesia en sí misma, no es sólo la unidad de los cristianos para que el mundo crea, es también y sobre todo la acción salvífica en favor del mundo. Esa acción salvífica que se centra en esta forma del mundo que pasa, pero que está constantemente orientada hacia la eternidad, hacia la plenitud de la vida. La Iglesia no pierde de vista esa plenitud definitiva a la que nos conduce Cristo. Con esto queda confirmada a través de todas las dimensiones de la vida humana, de la vida temporal, la constitución soteriológica de la Iglesia. La Iglesia es cuerpo de Cristo, cuerpo vivo y que da la vida a todas las cosas. 13. ¿Por qué tantas religiones? Pregunta. Pero si el Dios que está en los cielos, que ha salvado y salva al mundo, es uno solo y es Él que se ha revelado en Jesucristo, ¿por qué ha permitido tantas religiones? ¿Por qué hacernos tan ardua la búsqueda de la verdad en medio de una selva de cultos, creencias, revelaciones, diferentes maneras de fe que siempre y aún hoy crecen en todos los pueblos? Respuesta. Usted habla de tantas religiones. Yo, en cambio, intentaré mostrar qué es lo que constituye para estas religiones el elemento común fundamental y la raíz común. El concilio definió las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas en la declaración conciliar que comienza con las palabras Nostra aetate, en nuestro tiempo. Es un documento conciso y, sin embargo, muy rico. Se halla contenida en él la auténtica transmisión de la tradición. Cuanto se dice en él corresponde a lo que pensaban los padres de la Iglesia desde los tiempos más antiguos. La revelación cristiana, desde su inicio, ha mirado la historia espiritual del hombre de una manera en la que entran, en cierto modo, todas las religiones, mostrando así la unidad del género humano ante el eterno y último destino del hombre. La declaración conciliar habla de esta unidad al referirse a la propensión, típica de nuestro tiempo, de acercar y unir la humanidad gracias a los medios de que dispone la civilización actual. La Iglesia considera el empeño en pro de esta unidad una de sus tareas.
Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra, y también un solo fin, último, Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y de signos de salvación, se extiende a todos. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los recónditos enigmas de la condición humana, que ayer como hoy turban profundamente el corazón del hombre. La naturaleza del hombre, el sentido y el fin de nuestra vida, el bien y el pecado, el origen y el fin del dolor, el camino para conseguir la verdadera felicidad, la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte y, finalmente, el último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, de donde procedemos y hacia el que nos dirigimos. Desde la antigüedad hasta nuestros días, se halla en los diversos pueblos una cierta sensibilidad de aquella misteriosa fuerza que está presente en el curso de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también se reconoce la suprema divinidad y también al Padre. Sensibilidad y conocimiento que impregnan la vida de un íntimo sentido religioso. Junto a eso, las religiones relacionadas con el progreso de la cultura se esfuerzan en responder a las mismas cuestiones, con nociones más precisas y con un lenguaje más elaborado. Y aquí la declaración conciliar nos conduce hacia el extremo oriente, en primer lugar al este asiático, un continente en el cual la actividad misionera de la Iglesia, iniciada desde los tiempos apostólicos, ha conseguido unos frutos, hay que reconocerlo, modestísimos. Es sabido que solamente un reducido tanto por ciento de la población, en el que es el continente más grande del mundo, confiesa a Cristo. Esto no significa que la tarea misionera de la Iglesia haya sido desatendida. Todo lo contrario. El esfuerzo ha sido y es cada vez más intenso. Pero la tradición de la cultura muy antigua, anterior al cristianismo, sigue siendo en Oriente muy fuerte. Si bien la fe en Cristo tiene acceso a los corazones y a las mentes, la imagen de la vida en las sociedades occidentales, en las sociedades que se llaman cristianas, que es más bien un antitestimonio, supone un notable obstáculo para la aceptación del Evangelio. Más de una vez se refirió a eso el Mahatma Gandhi, indio e hindú, a su manera profundamente evangélico y, sin embargo, desilusionado por cómo el cristianismo se manifestaba en la vida política y social de las naciones. ¿Podía un hombre que combatía por la liberación de su gran nación de la dependencia colonial aceptar el cristianismo en la forma en que le era presentado precisamente por las potencias coloniales? El Concilio Vaticano II ha sido consciente de tales dificultades. Por eso la declaración sobre las relaciones de la Iglesia con el hinduismo y con las otras religiones del Extremo Oriente es tan importante. Leemos: en el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía. Buscan la liberación de las angustias de nuestra condición, sea mediante formas de vida ascética, sea a través de la profunda meditación, sea en el refugio en Dios con amor y confianza. En el budismo, según sus varias escuelas, se reconoce la radical insuficiencia de este mundo mudable y se enseña un camino por el que los hombres, con corazón devoto y confiado, se hagan capaces de adquirir el estado de liberación perfecta o de llegar al estado de suprema iluminación por medio de su propio esfuerzo y con la ayuda venida de lo alto. Más adelante, el concilio recuerda que la Iglesia católica no rechaza nada de cuanto hay de verdadero y santo en estas religiones. Considera con sincero respeto esos modos de obrar y de vivir, esos preceptos y esas doctrinas, que si bien en muchos puntos difieren de lo que ella propone, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres.
Pero ella anuncia y tiene la obligación de anunciar a Cristo, que es camino, verdad y vida, en quien los hombres deben encontrar la plenitud de la vida religiosa, en quien Dios ha reconciliado consigo mismo todas las cosas. Las palabras del concilio nos llevan a la convicción desde hace tanto tiempo enraizada en la tradición de la existencia de los llamados semita verbi, semillas del verbo, presentes en todas las religiones. Consciente de eso, la Iglesia procura reconocerlos en estas grandes tradiciones del Extremo Oriente para trazar sobre el fondo de las necesidades del mundo contemporáneo una especie de camino común. Podemos afirmar que aquí la posición del concilio está inspirada por una solicitud verdaderamente universal. La Iglesia se deja guiar por la fe de que Dios, Creador, quiere salvar a todos en Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, porque los ha redimido a todos. El misterio pascual está igualmente abierto a todos los hombres, y en él, para todos está abierto también el camino hacia la salvación eterna. En otro pasaje, el concilio dirá que el Espíritu Santo obra eficazmente también fuera del organismo visible de la Iglesia, y obra precisamente sobre la base de estos semina verbi, que constituyen una especie de raíz soteriológica común a todas las religiones. He tenido ocasión de convencerme de esto en numerosas ocasiones, tanto visitando los países del Extremo Oriente como en los encuentros con los representantes de estas religiones, especialmente durante el histórico encuentro de Asís, en el cual nos reunimos para rezar por la paz. Así pues, en vez de sorprenderse de que la providencia permita tal variedad de religiones, deberíamos más bien maravillarnos de los numerosos elementos comunes que se encuentran en ellas. Llegados a este punto, sería oportuno recordar todas las religiones primitivas, las religiones de tipo animista, que ponen en primer plano el culto a los antepasados. Parece que quienes las practican se encuentren especialmente cerca del cristianismo. Con ellos también la actividad misionera de la Iglesia halla más fácilmente un lenguaje común. Hay quizá en esta veneración a los antepasados una cierta preparación para la fe cristiana en la comunión de los santos, por la que todos los creyentes, vivos o muertos, forman una única comunidad, un único cuerpo. La fe en la comunión de los santos es, en definitiva, fe en Cristo, que es la única fuente de vida y de santidad para todos. No hay nada de extraño, pues, en que los animistas africanos y asiáticos se conviertan con relativa facilidad en confesores de Cristo, oponiendo menos resistencia que los representantes de las grandes religiones del Extremo Oriente. Estas últimas también, según la representación que hace de ellas el concilio, poseen carácter de sistema. Son sistemas cultuales y al mismo tiempo sistemas éticos, con un notable énfasis en lo que es el bien y en lo que es el mal. A ellas pertenecen ciertamente tanto el confucianismo chino como el taoísmo. Tao quiere decir verdad eterna, algo semejante al verbo cristiano, que se refleja en los actos del hombre mediante la verdad y el bien morales. Las religiones del Extremo Oriente han supuesto una gran contribución en la historia de la moralidad y de la cultura. Han formado la conciencia de identidad nacional en los habitantes de China, India, Japón, Tíbet y también en los pueblos del sudeste de Asia o de los archipiélagos del Océano Pacífico. Algunos de estos pueblos tienen culturas que se remontan a épocas muy lejanas. Los indígenas australianos se enorgullecen de tener una historia de varias decenas de miles de años, y su tradición étnica y religiosa es más antigua que la de Abraham y Moisés. Cristo vino al mundo para todos estos pueblos, los ha redimido a todos y tiene ciertamente sus caminos para llegar a cada uno de ellos. En la actual etapa escatológica de la historia de la salvación, de hecho, en aquellas regiones muchos lo aceptan y muchos más tienen en él una fe implícita.
Fin de la pregunta 13. ¿Por qué tantas religiones? De Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza.